Hola, yo soy Irene Repeto y soy maestrante de la Maestría de Investigación Teatral del Centro Nacional de Documentación, Investigación e Información Teatral Rodolfo Usigli, el CITRU, del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura de México. Y este vídeo forma parte de las actividades de la Unidad de Aprendizaje de Problemas de la Representación, que está guiada por el doctor Pablo Tepichín. Mi objetivo en este video es explicar las principales ideas en torno a los conceptos de cuerpo y de persona del filósofo italiano Roberto Espósito a partir de las lecturas de los capítulos 1 y 3 de su libro Personas, Cosas, Cuerpos. En el capítulo 1, Espósito se centra en el concepto de persona y de entrada establece una diferencia entre la persona y la cosa. Una persona es una no cosa y una cosa es una no persona. Entre ellas, entre la persona y la cosa, existe una relación de dominación instrumental. Las cosas sirven a las personas y pertenecen a las personas. Sin embargo, paradójicamente, el estatus de persona viene dado por aquello que se posee. Y en ese sentido, Espósito señala la primacía del tener sobre el ser, y se basa en el derecho romano y en sus leyes para explicar la prevalencia del patrimonio y de la propiedad sobre la identidad. De esta manera, se pone el foco en las relaciones de poder entre seres humanos, según sea su rango o su estatus, es decir, según cuánto patrimonio tenga esa persona en cuestión. En la sociedad romana, quienes no tenían patrimonio, como los esclavos, o las mujeres, o los hijos, o los deudores insolventes, que más tarde regresaremos a esta idea de los deudores insolventes, tenían un estatus cercano a la cosa, ya que no pertenecían a sí mismos, sino que pertenecían a alguien más. Así, quienes no tienen patrimonio se ven forzados a ponerse en manos de quienes sí tienen posesiones. Y es así como la propiedad sobre las cosas fue asociada a la propiedad sobre las personas. Y Espósito localiza en este punto la base del derecho romano, en el tránsito continuo entre el estatus de persona y el estatus de cosas. El expositivo combinado de personalización y de despersonalización en toda su efectividad performativa. Incluso los hombres libres y con patrimonio transitaban en algún momento de su vida por el estatus de no persona. La categoría de persona no era el individuo como tal, solo era su estatus jurídico, que podía variar según fueran sus relaciones de poder con los demás. Y al depender de su patrimonio, si el individuo lo perdía, podía perder también, por tanto, su estatus de persona. Roberto Espósito localiza una separación que se produce en el paradigma de persona. Se separa el individuo de su propia identidad biológica. Y para ello el autor recurre al origen del término de persona y su relación con la máscara que el actor se coloca en su rostro para encarnar un personaje. De esta manera ya se diferencian dos entes, una persona ficticia o artificial y el hombre que lleva puesta esa máscara. Como consecuencia de la herencia racional, en la concepción neoliberal, la categoría de persona depende de la conciencia y la capacidad de autodeterminación del ser humano. Y así aparecen las personas potenciales, como los niños, las semipersonas, como los ancianos, enfermos o que no se pueden valer por sí mismos, las no personas, como los enfermos terminales, y las antipersonas, como pueden ser los locos, porque no tienen conciencia de alguna manera. El elemento que funciona como transición entre la persona y la cosa es, para nuestro autor, el cuerpo. Para Espósito, persona no equivale, no es igual a cuerpo. En la tradición jurídico romana, y que pasa por lo teológico cristiano, el individuo se divide en dos áreas. Una de naturaleza racional o espiritual y otra corpórea, en una relación de subordinación de la segunda, es decir, de la corpórea, con respecto a la racional o espiritual. Regresando a la idea de la propiedad relacionada con la cosa, en la sociedad romana el cadáver de un deudor podía quedar en manos del acreedor,
ya que la deuda era reemplazada por el cuerpo muerto y podía ser tratado con todas las vejaciones que su nuevo dueño quisiera propinarle. A Espósito, esta sustitución de deuda por el cuerpo muerto pone en claro que el elemento que vincula los términos de persona y de cosa es aquel que permanece excluido del dominio de la ley, que es el cuerpo. Y utiliza este hecho para hablar del uso y del abuso de los cuerpos. Estos han sido objeto permanente de disputa entre los distintos poderes que reclamaba la propiedad, como el Estado, la Iglesia o el individuo, debido a la ausencia de definición jurídica de estos. Los cuerpos siempre han generado ambigüedad antes del nacimiento, después de la muerte, incluso cuando es dividido y asumido por partes como los órganos, la sangre, etc. ¿Está el cuerpo entonces más cercano a la cosa o a la persona? El cuerpo no es una cosa para ser explotada o consumida, pero tampoco es una persona jurídica. Sin embargo, el cuerpo sí sería inviolable debido a que es común, a que sería patrimonio del conjunto de la humanidad. Ya ni siquiera pertenece al propio individuo. Espósito hace un repaso por las diferentes filosofías y cómo cada una de ellas concibe al cuerpo, comenzando por Kant, pasando por Descartes, llegando hasta Spinoza. En este último se produce un cambio en la subordinación de razón y cuerpo de la tradición aristotélica cristiana. La corporalidad se comprende entonces como el origen del pensamiento, como el vehículo de la experiencia. Y se centra en la potencia de este cuerpo a través de la pregunta, ¿qué puede un cuerpo? Un cuerpo puede entretejer relaciones para asegurar su preservación, más que separarse de otros cuerpos. Pasa a la fenomenología de Merleau-Ponty para hablar de la mirada del cuerpo sobre los objetos externos a él. Lo que conecta a los seres humanos con las cosas es el cuerpo. Tan solo el cuerpo es capaz de llenar el vacío que 2000 años de derecho, teología y filosofía abrieron entre personas y cosas, poniendo a unas a disposición de las otras. Para terminar, habla de los cuerpos políticos, la metáfora del Estado como un cuerpo viviente, orgánico y con múltiples funciones coordinadas. En las democracias representativas actuales se conserva una asimetría entre el cuerpo político del soberano y su representación en el cuerpo del pueblo. Aparece entonces el concepto de cuerpo social con Foucault, y esos cuerpos ya no se ven reflejados en el sistema de representación actual. Son cuerpos vivientes que se desarrollan en el espacio público, en un espacio que les pertenece y que llenan con sus corporeidades. Estos cuerpos exigen espacios públicos donde poder desarrollar la política de nuevo, a pesar de que Internet trate de sustituir estas interacciones en espacios virtuales. Y Espósito cierra el capítulo con la pregunta de cómo sería una futura democracia de estos cuerpos vivientes y si las instituciones actuales sabrán responder a estas necesidades. Y hasta aquí el resumen o lo que yo he comprendido de estos dos conceptos de Espósito, de cuerpo y de persona, pasando también por el concepto de cosa. Muchas gracias.